Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a trabajar con el último video de la serie Formulación de hidróxidos, ácidos y sales. Ya han visto dos videos anteriores, en uno formulamos los hidróxidos, en otro los ácidos, y hoy vamos a formular las sales. En todos los casos, estas formulaciones las hicimos a partir de los aniones y los cationes. ¿Qué son las sales? Las sales son compuestos iónicos formados cuando se une un catión y un anión por fuerzas electrostáticas. ¿Qué quiere decir fuerzas electrostáticas? El catión es positivo, el anión es negativo, y entonces esta diferencia de cargas provoca que se unan y formen esta estructura que se llama sal. Los aniones que forman la sal en general tienen que ser diferentes del oxidrilo, porque si no estaríamos formando hidróxidos. Y en el caso de los cationes, tienen que ser diferentes del protón o del hidrógeno con carga positiva, porque si no estaríamos formando ácidos. Es decir, que las sales se forman siempre con un catión diferente del hidrógeno y un anión diferente del grupo oxidrilo. Las sales pueden ser de diferentes tipos. Hay sales ácidas, hay sales básicas, hay sales mixtas y hay sales neutras, que son las que vamos a ver en este momento. En este caso, las sales neutras, los cationes no tienen en su estructura grupos oxidrilos y los aniones no tienen en su estructura hidrógenos. Entonces, las sales que se forman con estos cationes y estos aniones se llaman sales neutras. De todas maneras, estas sales sí las podemos clasificar en dos tipos diferentes de acuerdo al tipo de anión. ¿Se acuerdan que los aniones habíamos visto que habían aniones con oxígeno, que se llamaban oxoaniones, y que eran los que formaban los oxácidos, y teníamos aniones sin oxígeno, que eran los que formaban los ácidos hidrácidos? Bueno, de acuerdo a si usamos en la sal un anión, un oxoanión, o usamos un anión sin hidrógeno, se van a formar dos tipos diferentes de sales. Unas que se van a llamar oxisales, ¿sí? Que son las que tienen oxígeno en la molécula, ¿sí? Las que se forman con los oxoaniones. Y las que se forman con los aniones que no tienen oxígeno en su molécula se llaman sales aloideas. Las sales aloideas van a ser muy pocas y van a formarse con esos aniones que ya habíamos estudiado, que todos terminaban en uro y que eran los que daban lugar a la formación de los ácidos hidrácidos. Bueno, vamos a empezar entonces con un ejemplo de cómo podemos escribir las sales. Vamos a hacer un ejemplo de las oxisales y un ejemplo de las aloideas. Las sales siempre se escriben colocando primero el catión, la estructura del catión, luego la estructura del anión, y estas estructuras se escriben sin sus cargas sin sus signos, y luego se intercambian de la misma manera que intercambiábamos cuando formábamos los óxidos, cuando formábamos los hidruros, ¿sí? Intercambiábamos en esos casos los números de oxidación, ahora vamos a intercambiar las cargas. O sea que lo vamos a hacer de la misma manera que hacíamos las otras formulaciones, nada más que ahora, digamos, las estructuras que se ponen en juego son un catión y un anión. Hay dos maneras de que ustedes escriban las sales. Una es escribir la fórmula de sal a partir del nombre, que es lo primero que vamos a ver, y después vamos a ver cómo podemos escribir el nombre a partir de la fórmula de la sal. Entonces vamos a escribir una oxisal y una sal aloidea. La oxisal que vamos a escribir es una que se llama sulfato férrico. Y la aloidea que vamos a escribir es una que se llama sulfuro de sodio. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para escribir la fórmula? Si nosotros tenemos el nombre de la sal, tenemos que identificar que la primera partícula del nombre de la sal corresponde al anión. Y la segunda partícula del nombre de la sal corresponde al catión. En este caso, que es una sal aloidea, es exactamente igual. La primera partícula corresponde al anión y la segunda partícula, en este caso sodio, corresponde al catión.
Si yo tengo la tabla de los aniones y los cationes, busco cada uno de estos para poder escribir la sal. Vamos a escribir entonces la fórmula del sulfato, del anión sulfato. Era azufre, oxígeno 4 con 2 cargas negativas. Y el catión férrico, ¿sí?, es el hierro con su mayor número de oxidación, entonces es hierro más 3. En el caso del sulfuro, acuérdense que es un anión que va a dar una sal aloidea porque es un anión que no tiene oxígeno. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la terminación uro. Entonces, este sería el anión sulfuro. Y el catión sodio es el sodio con una sola carga positiva porque el sodio es un elemento que está en el grupo 1 de la tabla periódica, entonces solamente da un catión que tiene una carga positiva. Ya entonces tenemos los aniones y los cationes que van a formar las sales. ¿Cómo escribimos la fórmula de la sal? Y primero escribimos la fórmula del catión, o la estructura del catión, en este caso hierro. Y luego la estructura o la fórmula del anión, en este caso sulfato. Una vez que hemos escrito, ¿sí?, las fórmulas, tenemos que intercambiar las cargas sin sus signos. Entonces, la carga del sulfato, que es 2, que es menos 2, pero, o sea que es 2 menos, pero que no la vamos a poner con el signo, lo ponemos como subíndice del hierro. Y la carga del hierro la ponemos como subíndice del anión sulfato. Pero ojo, el anión sulfato es una estructura. Les voy a mostrar un modelito, ¿sí?, que está hecho en Telgopor para que ustedes entiendan que esto funciona como una sola estructura. Fíjense, tenemos el azufre, 1, 2, 3, 4 oxígenos, ¿sí?, que es lo que hemos escrito acá, el azufre y los 4 oxígenos. Sobre un oxígeno hay una carga negativa, sobre el otro oxígeno otra carga negativa, por eso tiene 2 cargas negativas. Son los electrones que se quedaron con él y que permitieron que se formara esta estructura con carga negativa, que es un anión. Esta estructura no se puede romper cuando se escribe la fórmula de la sal. Por lo tanto, en este caso, si yo tengo que escribir el 3, que corresponde al intercambio de las cargas que estamos haciendo cuando escribimos la fórmula de la sal, tengo que poner un paréntesis que me está diciendo que de toda esta estructura, ¿sí?, que es la estructura, que es el sulfato, que es el anión que tenemos acá, ¿sí?, toda esta estructura que no se puede romper, ¿sí?, voy a tener 3, que corresponde al número de a la carga que tiene el catión férrico. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que todo el anión funciona como una unidad y que yo no lo puedo partir. Por eso es que si tengo que poner un subíndice, como en este caso el número 3, tengo que mantener la estructura dentro de un paréntesis que me está diciendo que del anión sulfato, o sea, de esta estructura que yo les mostré recién, de esta estructura voy a tener 3, ¿sí? Por eso digo, el 3 está con el paréntesis. Esto es muy importante para que después escriban las fórmulas y no se confundan. En este caso es muchísimo más sencillo porque solamente el anión está formado por un átomo y el catión también está formado por un átomo. Entonces, ¿qué hago? Escribo primero el catión, siempre va a lo positivo, después el anión e intercambio las cargas. Como el catión tiene 1, acá no se pone nada. Como el anión tiene 2, acá pongo un 2. ¿Sí? Listo, ahí está escrita la fórmula. ¿Qué dificultad puede aparecer a la hora de escribir una fórmula de este tipo? Y algo que nosotros habíamos visto con los óxidos. Con los óxidos habíamos visto que cuando intercambiábamos, si los números eran pares, se simplificaba. ¿Por qué lo pongo así entre comillas, lo de la simplificación? Porque en realidad lo que ocurre es que las fórmulas en química inorgánica tienen que representar la mínima relación que hay entre las estructuras que forman esa fórmula o que son parte de esa fórmula. Entonces, si yo voy a tener 2 y 2 o 2 y 4, ¿sí?, la relación, por ejemplo, si tengo 2 y 2 es de 1 a 1, que es la mínima relación. Y si tengo de 2 a 4 es de 1 a 2. Entonces, por eso
si se puede simplificar, se debe simplificar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el caso del carbonato de magnesio. ¿Sí? En el caso del carbonato de magnesio, yo voy a escribir el anión carbonato, ¿sí? Lo buscan ustedes, no vamos a hacerlo rapidito. El anión carbonato tiene dos cargas negativas. El catión magnesio, ¿sí? El magnesio está en el grupo 2, tiene dos cargas positivas. Entonces, cuando escribo la fórmula, voy a poner primero el magnesio, después voy a poner el carbonato y voy a intercambiar, digamos, los números de oxidación. Es decir, que el número de oxidación, no el número de oxidación, la carga. La carga del catión se la pongo como subíndice la carga del anión se la pongo como subíndice al catión. Y la carga del catión como subíndice al anión. Pero en este caso, 2 y 2 se pueden simplificar. Entonces, lo simplifico y la fórmula, ¿sí?, me va a quedar simplemente magnesio y carbonato, ¿sí? Ahora, yo tengo que saber que cuando la veo así, no quiere decir que la carga del catión sea 1 y la carga del anión sea 1, sino que como los dos son 2, entonces por eso se puede simplificar, ¿sí? Bueno, esto es escribiendo siempre la fórmula a partir del nombre de la sal. Pero vamos a ver cómo hacemos para escribir el nombre de la sal a partir de la fórmula. Entonces, vamos a hacer un cuadrito acá. Y yo les escribo una sal cualquiera. Por ejemplo, a ver, vamos a poner esta sal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para nombrarla? Nosotros sabemos que cuando escribimos la fórmula de la sal, siempre lo que va adelante corresponde al catión, ¿sí? Es decir, que este que está acá es nuestro catión. Y lo que va después es el anión. Siempre se escribe de esa manera la sal, ¿sí? Primero el catión, después el anión. Pero cuando yo voy a escribir el nombre, siempre va primero el nombre del anión y después el nombre del catión. Entonces, es imprescindible que ustedes manejen las tablas de los aniones y los cationes para poder escribir las sales y que vayan aprendiéndose los aniones y los cationes para poder hacerlo de una manera más fluida. En este caso es muy fácil, ¿sí? Los cationes en general son fáciles. Este es el catión calcio, ¿sí? Este es el catión calcio. El calcio tiene un solo número de oxidación, entonces no tengo que ponerle ninguna terminación. Ahora, en el caso del anión, tengo que fijarme. Fíjense, si el calcio tiene carga 2, ¿sí? Porque el catión calcio es del grupo 2, y le puse un 2 ahí, este anión tiene que tener carga 1, por eso me quedó acá sin ningún número, ¿sí? Entonces, ¿a qué el anión? La estructura sería esta, con una carga negativa. ¿Cuál es ese anión? Bueno, lo buscan en las tablas de los números de los aniones y van a encontrar que este se llama anión nitrato. Los que sepan, los que quieran, pueden sacar el número de oxidación del nitrógeno ahí y se van a dar cuenta del nombre que tiene. Entonces ya tengo que el anión es nitrato y el catión es calcio. Entonces, el nombre de esta sal es muy fácil, es nitrato, porque siempre se pone primero el nombre del anión, y calcio, que es el catión. Como tengo un solo número de oxidación, siempre se agrega la partícula D. Entonces, nitrato de calcio. Bueno, esta es la forma que ustedes tienen para escribir las sales. A partir del nombre, busco el anión, busco el catión, pongo primero el catión, después el anión, intercambio las cargas y listo. Y a partir de la fórmula, yo sé que la primera parte de la fórmula corresponde al catión, la segunda parte corresponde al anión, y que cuando voy a escribir el nombre, siempre se pone primero el nombre del anión y después el nombre del catión. Entonces, si yo
busco en la tabla de los números en la tabla de los aniones cuál es el anión y en la de los cationes cuál es el catión, listo, puedo escribirla fácilmente. Bueno, espero que hayan entendido. Como en los casos anteriores, vamos a tener una serie de ejercicios que les van a permitir a ustedes poder practicar con este tema, que es la única manera de que lo puedan aprender. Bueno, les dejo el pizarrón para que vean, ¿sí?, cada uno de los ejercicios y nos vemos la próxima.